Buenas noches, bienvenidos a las luces de la ciudad, aquí en 7 Televisión, como cada semana. Tenemos hoy tertulia en la que participarán Juan Diego Morales, que es el director del periódico Viva Málaga y el director de contenidos de esta casa. También estará con nosotros Laura Teruel, profesora de periodismo, columnista habitual de nuestra tertulia. Con ellos hablaremos de ese maná que espera la provincia de Málaga en verano, con la posible apertura ya de la movilidad, el fin del estado de alarma y quizá ese pasaporte verde para los británicos para que puedan viajar por toda Europa. Tendremos también en nuestra barra, compartiendo un Málaga, en entrevista a Jaime Aguilera, que es el presidente de la Fundación Cementerio Inglés, uno de los enclaves más románticos e interesantes de Málaga, turísticamente también, y con una gran herencia patrimonial que está en peligro porque tiene falta de fondos, y vamos a ver si con este programa los patronos se animan y financian un poquito más ese enclave. Tendremos también a nuestros columnistas, no faltarán esta semana Curro Troya y también Fernando del Valle, director de ABC Andalucía. Pero antes de todo esto, sin más preámbulos ya, el punto. Hasta el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, participa en la campaña de Madrid. De la Torre ha condenado las amenazas que han recibido miembros del Gobierno, así como otros cargos políticos, y ha incidido en que hay que acabar con este clima tóxico para que la democracia sea aún mejor. Y es que, a juicio del regidor de la campaña electoral en Madrid, debemos extraer conclusiones. Pues no sé las suyas, pero las mías son que esto va a peor, que no tenemos remedio, que se van a poner de moda las repugnantes cartitas de amenazas y que prepárense para una serie de gobiernos regionales montaraces y poco aficionados al diálogo y a los debates. Madrid lo impregna todo y hasta algún dirigente malagueño ha ido allí a hacer campaña. También la hace, el otro día la vimos en un mitin con Marlaska y Gabilondo, la directora general de la Guardia Civil, la malagueña María Gámez. Hasta el 4 de mayo, cosas más raras, elecciones en un martes, no saldremos de dudas, no saldremos de Madrid y no sabremos qué mensaje irradia el resultado de esas elecciones al resto de las autonomías. En Andalucía, Partido Popular y Ciudadanos sellan una bajada de impuestos que es una exigencia de Vox, lo que parece alejar un poco el adelanto electoral. Vox tenía un precio. Entre tanto, en el PSOE se apresuran la guerra y las primarias podrían ser en junio. Guarden este vaticinio, en junio. El PSOE malagueño se ha roto, la unanimidad se ha ausentado y el giro de Daniel Pérez, el portavoz municipal, hacia Juan Espadas es evidente. Susana Díaz cada vez está más sola y traicionada. Y Ferraz Sánchez no va a tener piedad de ella, la que ella no tuvo con tantos. Tampoco le perdonan que no aceptara cargo, ministerio en Madrid, y que siga R empeñada en ser candidata a la Junta de nuevo. Madrid, sí, hemos dicho Madrid, Madrid siempre. Espadas, el favorito de Madrid. Madrid, chulones míos, vaya chotis todo esto. Bueno, pues ya sin más preámbulo iniciamos nuestra tertulia. Tenemos hoy con nosotros a Laura Teruel, periodista, profesora de la Facultad de Periodismo. Laura, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí, una noche más, una semana más. Siempre contigo, con vosotros. Muy bien. Y Juan Diego Morales, que es el jefe de contenidos de Viva Málaga. Juan Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer que estés aquí. El placer es mío. Bueno, pues vamos a empezar, como cada jueves es recurrente, el primer asunto es el asunto. Es la pandemia, las medidas que se toman para paliarla, los vaivenes de nuestros políticos, los dimes y diretes, en fin. Lo más nuevo, lo más novedoso es que Andalucía ha abierto ya el tráfico, la movilidad entre provincias. También tenemos ahí, ¿no, Laura, en lontananza ese 9 de mayo, que no sabemos si es el principio, no sabemos de qué. Las comunidades tampoco lo tienen muy claro. Un título bonito, sí. A la nueva normalidad, o sea, no sé. Sí, una normalidad por venir, que todos parece que estamos ansiando un poco, pero que no están las cifras tampoco todavía. No, es que, claro, yo entiendo que estamos cansados, que tenemos ganas de dejar atrás este capítulo de nuestra historia, pero la OMS decía que a partir de 250 contagios por 100.000 habitantes el riesgo era extremo, y Andalucía está en 225, o sea, no estamos malos, pero estamos sí, a sí. puerta. Es verdad que se prevé que la cifra baje, pero parece que el 9 de mayo
hemos salido de esto y hemos salido temporalmente, pero las cifras no son tan estupendas, ¿no? Málaga está bien, sinceramente Málaga tiene 131 casos frente, por ejemplo, a los 400 de Granada o 300 de Jaén. Entonces yo creo que a lo mejor aquí en la provincia tenemos una visión un poco más benévola de la situación que la que realmente existe en el resto de Andalucía. Y bueno, el presidente Sánchez dijo hace muchos meses que el estado de alarma acabaría el 9 de mayo. Cuando se adelantaron las elecciones madrileñas se pudo pensar que se iba a prolongar, pero que lo iban a anunciar después de las elecciones. Pero yo creo que a estas alturas ya sí, el 9 de mayo se levantan las restricciones de movilidad. Hay que ver qué pasa con las demás, porque probablemente a la mayoría de las personas de aquí, Andalucía, las andaluzas, la movilidad entre provincias pues no nos afecte tanto como saber qué hacemos con la mascarilla. Claro. En espacios cerrados y en espacios abiertos, cuando vayamos a la playa, al parque con los niños. A mí lo de la movilidad me parece importante, pero en mi día a día no va a ser lo que más me determine. Además hay algunas comunidades que presumen mucho siempre son muy celosas de su autogobierno, como el País Vasco, que tiene los datos más horribles de toda España, y está pidiendo incluso que haya estados de alarma. Hemos comentado otras veces que también es una restricción de nuestros derechos y libertades, ¿no? Un instrumento delicado. No puede ser infinito. Aquí hay una cuestión. Si antes, cuando no se quería apoyar por algunos el estado de alarma, por algunos que ahora piden que se prolongue el estado de alarma, pero eso que lo expliquen ellos, yo ya tampoco sus contradicciones, estamos acostumbrados, ¿no? Si aquel dice pues yo digo ve, pero si pensáis lo mismo, sí, pero no puede ser, ¿no? Entonces, si antes se podía funcionar sin estado de alarma y en ciertas restricciones se podían hacer y se ponían a imponer, amparado en diferentes elementos normativos, diferentes legislaciones, ¿no? Ahora también se podrá. Quiero decir que ese parece que sea imposible ahora salir de estado de alarma porque no vamos a tener instrumentos. Si no era para antes, no tiene que ser para ahora. O sea, que instrumentos evidentemente van a contar. A mí se me ocurre una reflexión. Es que esto va a ser la judicialización. Aquí ya van a empezar los tribunales. Vamos a ver, los tribunales no entran si tú no recurres. Quiero decir, al final, en todo esto, para mí hay un fuerte componente de responsabilidad individual, ¿no? Ese es el primer componente que tenemos que tener todos ya metidos en la cabeza y que creo que nos siguen fallando. Porque yo, salvar mi vida y librarme del coronavirus, eso no depende ni de Pedro Sánchez, ni que Ayuso diga lo contrario, ni que Juan Moreno dijera esto y ahora diga lo otro, ni que se lancen desde vos a decir no, aquí libre todo y ya está. No depende al final de eso, depende en gran medida o en la mayoría de las medidas primero de la responsabilidad individual de cada uno, de mí, ¿no? Si yo no me salvo, nadie va a venir a salvarme, ¿no? Y yo creo que eso es una idea que no se inculcan suficientemente, ¿no? Sí. Que quizás fuera un buen punto de partida. A partir de ahí, evidentemente, si hemos tenido confinamientos duros, si hemos tenido confinamientos blandos, si hemos tenido ya una serie de situaciones que conocemos, no me parece que sea una tragedia que el 9 de mayo se acabe el estado de alarma, ¿no? O no debería venderse así. Sí, bueno, también es verdad, ¿no, Laura?, que a lo mejor Pedro Sánchez dijo lo del estado de alarma que se iba a acabar para que no fuera un asunto de campaña electoral, ¿no? Para que a lo mejor el Partido Popular no usara eso como arma, no enalbonara esa bandera de la supuesta libertad, ¿no? Hombre, en Madrid la campaña en un primer momento fue comunismo-libertad. Entonces, anunciar que se iba a prolongar el estado de alarma durante la campaña madrileña era más comunismo, creo, ¿no? A veces me pides que yo te interprete las cosas de Ayuso y a mí me cuesta. Yo sé tu perspicacia, Laura. Yo creo que el eslogan iba por ahí los tiros, ¿no? Si quieres hablamos de los ex, si nos encontramos por ahí a los ex. ¿Se encuentran ustedes en Málaga mucho a sus ex o...? En Málaga más que en Madrid, pero... No, yo creo que no quisieron prolongar, que en mayo no se iba a anunciar una prolongación, pero de cualquier manera, aunque no hubiera habido elecciones en Madrid, yo creo que el estado de alarma ya tocaba su fin, porque la autonomía sí tiene medidas para restringir, por ejemplo, el cierre de los comercios o de la hostelería. Claro. Entonces, para hacer poco atractivo que esté la gente en la calle a las 10 de la noche, ¿no? La autonomía puede. O que hay cosas que no se va a poder controlar, porque la libertad individual, que muchas veces lo hemos comentado, podemos ver nuestros derechos cercenados o condicionados por un estado de alarma, pero sin el estado, tiene que estar suficientemente justificado. Entonces la gente seguirá reuniéndose en sus casas, hasta ahí no se puede llegar. Pero
Mayo es la puerta al turismo, los datos de vacunación decían que en mayo ya iba a ir un poquito mejor de lo que va, yo creo que no se iba a prolongar de ninguna de las maneras. Ahora, las autonomías que han ido dando marcha atrás, marcha adelante, que lo prolongue, que lo quite, según iban viendo, ahora yo creo que tiene la pelota en su tejado. O sea que en Andalucía el sol del verano está deslumbrándonos, sí. Los hoteles están limpiando las cristaleras, aspirando las moquetas, con total razón de que lo hagan. O sea, no quiero reírme de estos comercios que lo han pasado tan mal y yo creo que difícilmente quieren asumir el coste de poner algún tipo de restricción. Mucha fatiga también pandémica ya, ¿no? A mí la autonomía a veces me da la impresión de que son como el perro del ortegano, ¿no? Pues yo, cuando llegó el confinamiento duro, cuando llegó el estado de alarma y dijo el gobierno central, estas son las competencias aquí, ahora vamos a coordinarnos, pero limitó, ¿no?, lo que hacía la autonomía, o en cierta medida las autonomías se sintieron algunas, ¿no? Ahora vemos que se han vuelto autonomistas y casi independentistas por gente como Díaz Ayuso, ¿no? Sí, que casi hemos tenido que aplicarle el 155, ¿no?, por algunas cosas. Sí, es cierto, claro, es cierto. sí, porque resulta que hacer elecciones en Cataluña era una temeridad, pero yo las hago en Madrid 2 meses, a los 2 meses, ¿no? Lo de Madrid es que es muy curioso. Sí. Entonces, me hace gracia también, porque aquí no quiero dejarlo pasar porque había hablado de la campaña en Madrid, yo la llamaría la no campaña, ¿no? Porque yo realmente no he visto campaña. La campaña ha sido, si queréis la analizamos, pero yo es la campaña más absolutamente terrible y tremenda que he visto, ¿no? Porque es un yo contra ti, tú contra mí, ahora yo contigo, ahora todos contra todos. Nadie habla de propuestas, realmente parece que, y esto me parece casi un triunfo en este caso de Díaz Ayuso, iba a decir del Partido Popular, pero no sé si el Partido Popular, Díaz Ayuso, pero como ahí también cada uno empieza a ir por su parte, pero ha sido el gran triunfo, ¿no? Porque de lo que se ha hablado de mí, de yo Ayuso, ¿no? De la niña del tatuaje, del disco de Depeche Mode, pero no se han hablado, realmente no se ha hablado de qué va a ocurrir con la regulación de la vivienda, vamos a ver el régimen fiscal, si Madrid va a seguir siendo ese régimen fiscal que con perdón de la expresión nos pega hostia al resto de los españoles. De verdad, yo de cosas así importantes, de qué va a pasar con la sanidad pública teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra Madrid, según se denuncia constantemente desde diversas plataformas o desde muchos grupos profesionales, ¿no? Y de esto realmente eso no se ha puesto, o no ha centrado la campaña, que al final es lo que ha centrado una campaña, los contenidos, ¿no? Pero parece claro que el resultado que haya en Madrid es lo que va a determinar tantísimas cosas, ¿no? Desde la supervivencia. Ayer creo resucitó Pablo Casado otra vez a ETA. Bienvenido al debate. Bueno, qué tremendo, me parece a mí. Grandes mantras. Que jugar con esos fantasmas, ya eso me parece. Yo le pondría un calificativo fuerte porque me parece a mí que no podemos seguir jugando a eso si queremos realmente una conciliación, ¿no? Y si queremos de verdad que este país supere. Claro, eso, que decimos, ¿no? que has dicho que la campaña en Madrid no se ha hecho en torno a los asuntos programáticos, porque es que las elecciones no se convocaron por eso. Las elecciones se convocaron por un deseo individual, personal, Entonces habrá que reformar los supuestos, lo que se puede convocar a unas elecciones adelantadas. Como una respuesta a lo que pasó en Murcia, que no recordamos que Murcia un día que fue protagonista un cuarto de hora de la actualidad nacional, ¿no? Entonces, claro, cuando tú una campaña ya de partida, el eje no es programático, sino es un todos contra mí, poco se puede esperar. Y yo que con atención he visto los 2 debates que ha habido y que he leído mucho, sí he visto propuestas de los partidos, sí he visto propuestas que me han gustado más o menos, pero las he visto. ¿Se queda todo atenuado por el ruido? Pero se queda todo porque el nivel de polarización es una espiral que hace que no haya titulares si no son más llamativos o más cruentos o más intensos que el anterior. Entonces hoy decía Gabilondo, esta mañana le escuchaba decir que, bueno, lo ha dicho siempre, ¿no?, que él es así, que es que él no es una persona sosa, es seria, no es una persona que dé grandes titulares, y a lo mejor en otro momento político esa habría sido una fortaleza, pero a ver cómo lo explotan cuando ese sistema político está totalmente polarizado o eclipsado por la figura de Ayuso, bueno, y de Monasterio, que a mí me parece una política realmente peligrosa para la... Si queremos nos quedamos en el debate y si no para la gestión, porque me sentí preocupada como periodista, más allá de como ciudadana, que no soy madrileña, viendo el ataque al que se sometió en este caso a la moderadora del debate, ¿no?
Sí, bueno, es el mismo partido que da acreditaciones a unos medios y a otros les prohíben traer sus actos, ¿no? Pero incluso, no es nada nuevo, aunque ¿no? se le desmonte los datos sobre los MENA, no atiende a razones, simplemente... Pero ella no, eso no tiene solo ella la culpa. Eso tiene muchas veces la gente que la invita, la entrevista, y no pone eso sobre la mesa o no es contundente rebatiendo... Pero sí lo ponen, el problema es que da igual. Yo he visto algunos cortes de televisión española en los que los periodistas le demuestran con datos lo grueso de su error, pero yo creo que pero el que no se lo quiere creer, pues se machaca, es difícil. A mí me da la impresión a veces de porque que... yo creo que vivo en esa espiral de polarización en la que la verdad o los datos que son un poco tibios se ven como una ola arrasados por los discursos más estridentes. Entonces, seguramente ayer Ayuso dijo cosas más interesantes que los de los ex, pero claro, ¿qué es lo que se nos queda? Pues que en una campaña esta sea... He leído en algún sitio que dijo que se iba a tatuar un 69. ¿Por qué? Sí. Porque es la razón oficial, es porque es el número con el que se alcanza la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. ¡Qué pillina! Entonces, ¡Qué pillina, claro, luego nos da pie o no nos da pie. Nos da pie. Bueno, pero parece, con independencia que se esté de acuerdo o no, como consuelo emerge un perfil de cierto atractivo, que es el de Mónica García, que parece que las encuestas le son cada vez más favorables, y es el perfil de una mujer, madre, profesional de la medicina, que bueno, más o menos está... Esencial, que se diría hoy. Sí, esencial. Y que está haciendo algunas propuestas también sensatas, aunque todos se ven arrastrados por la contienda, por el fango, por la polarización, por vender algo nuevo en los medios. Hay que estar allí, ¿no? Y hacer campaña allí y saber cómo es la cosa allí, pero de luego... Hay malagueños que hacen campaña allí, como María Gámez el otro día, que la vimos en un meeting con Marlaska y Gabilondo también, después de todo un año de perfil bajísimo. Lo de Gabilondo, un hombre serio, yo no creo que Feijóo sea animador, por ejemplo, Núñez Feijóo sea animador de crucero, y sin embargo nadie ha dicho nunca de él que es serio y que... A mí me pasa hasta un poquito triste, ¿no? Pero a Gabilondo cuando lo cazan haciendo bromas con los periodistas, pero por lo visto el hombre tiene su... todo esto es como unas cosas que se inventan, que se ponen ahí sobre la mesa, ¿no? Y que en realidad es unos estereotipos, ¿no? Con los que se nos acabamos... bueno o malo en su función de su contexto, ¿no? Entonces, un perfil como Ayuso tiene el escenario perfecto para crecer en Madrid, ¿no? Yo me preguntaba, y me lo preguntaban muchos estudiantes de periodismo, esta mujer, si previsiblemente gana las elecciones, ¿tendría proyección a nivel nacional? Yo lo he consultado con algunas personas de los diferentes partidos, sobre todo el Partido Popular, y la conclusión a la que llegamos es la misma. Ella tiene el éxito que tiene por el momento espaciotemporal que se está dando en Madrid. Difícilmente tendría un éxito si se presentara a nivel nacional, porque tendría muy mala recepción en Cataluña o en el País Vasco o en otro espacio. Entonces, es la tormenta perfecta en la que Ayuso es la candidata perfecta en Madrid, pero no tendría una trascendencia. Me da la impresión que sus intenciones van, ¿no? Sí. Yo creo que Casado está un poco aterrado. Claro, claro, es lo que te iba a decir. Me da la impresión de que depende de qué necesite el Partido Popular, el voto más de derecha, o apelar de nuevo al voto del centro para que sea un candidato bueno o malo para ellos, ¿no? Tuvieron a Cayetana Álvarez, ¿no?, de Toledo y pasaron a la segunda fila, que era un perfil bastante parecido, ¿no? Sí, iba de libérrima y era... Porque ahí necesitan el voto de centro, o ellos apelan ahí al voto de centro, si es que les queda algo de centro, ¿no? Hombre, Vox también hace esas provocaciones porque las encuestas iban diciendo un poco que iban bajando en favor del Partido Popular, ¿no? Entonces también ha hecho un poco hacerse notar... Ruidito, claro. Sí. ¿Y de qué manera? Claro. Bueno, vamos a escuchar al primero de nuestros columnistas hoy, que es Fernando del Valle, director de ABC Andalucía. Hasta hace nada, si usted iba por la calle sin reloj y tenía la mala suerte de toparse con un socialista al preguntar la hora, le hubiera respondido que no está centrado en eso. Todo nuestro talento, nuestro esfuerzo y nuestra energía, hubiera dicho con rostro circunspecto, están localizados en paliar los efectos de la pandemia. Lo mismo al ser inquirido sobre si cree que lloverá mañana, a dónde le apetece ir a tomar café o mismamente si cree que es llegado el tiempo de dar boleto a Susana Díaz y que al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se le ponga de una vez rostro de cartel electoral. Al fin, ya hay quien admite que también hay que hablar de primarias, pero hasta ayer, oficial y públicamente, el PSOE andaluz solo tenía en el centro de sus preocupaciones la lucha contra las terribles consecuencias del coronavirus. Por eso, para saber realmente de las secuelas que deja quienes lo han pasado,
Más que a los médicos, será mejor preguntar a la expresidenta Díaz. De algo le habrá tenido que servir la espectacular gira por todos los rincones de la comunidad que lleva semanas pegándose con cargo al presupuesto de su grupo parlamentario. Y si deseamos conocer de verdad el efecto de la crisis sobre las arcas de las administraciones locales, recurramos a Juan Espadas, que con tanta visita a otras localidades, generalmente regidas por gente de su mismo partido, nos va a hacer dudar sobre la auténtica extensión territorial de Sevilla. Qué bien se le debía dar el RISC a este hombre. Es bonito saber que todos esos viajes y los movimientos de recolocación que observamos en muchos líderes socialistas solo se hacen con el ánimo de pelear contra la pandemia. Por ejemplo, con su desmarque, el malagueño Daniel Pérez, runner de prodigiosa cintura, ha hecho temblar al virus más que un bioquímico de Pfizer. No será el único, habrá muchas más mutaciones. Mi certeza de hoy es que en cuanto acabemos con las elecciones de Madrid, por cierto casi más peligrosas que el COVID, ocurrirán muchas cosas en el PSOE andaluz, con sus cepas cada vez más divididas. Salimos más fuertes, anticipó el egregio Pedro Sánchez, pero no sabemos por qué puerta. País de egregios todos, casi todos. Ahí estaba Fernando del Valle comentando esa situación en el PSOE andaluz. El nuevo Ejecutiva Provincial y un poco contra pronóstico, algunos integrantes, eran 50 y pocos, pidieron la palabra, sobre todo Daniel Pérez, el más llamativo, portavoz municipal en Málaga, pidió la palabra para pedir el adelanto de primarias, que es el nuevo eufemismo. Sí. Antes se decía, el proyecto político del PSOE necesita una renovación. Esa era la contraseña para decir estoy contra Susana Díaz. Y ahora es hay que adelantar las primarias, que es la tesis de Juan Espada, alcalde de Sevilla. Bueno, ay, qué bueno. Conversiones rápidas, ¿no, Juan Diego? Claro. Conversiones a la nueva fe pedrista. Los términos nunca son gratuitos, ¿no? Es que yo creo que ni siquiera los sanchistas esperaban que al final Pedro Sánchez esté donde esté y tenga el poder que tenga y el partido esté tan con él, ¿no? Yo creo que ni ellos, ni en sus mejores momentos, ¿no? Recuerdo cuando sacó aquel libro Cintora sobre este asunto, ¿no? Y tú decías, ¿qué ha pasado con Pedro Sánchez? ¿En qué situación estaba? ¿Cómo? Esa ha sido una de las vueltas ahí más curiosas de la política, más analizables. Voy a coger el coche para embarcarme en una gira por España para las primarias y todo el mundo pensaba, bueno, este hombre es un iluso un poco, ¿no? Pero y fíjate, nada. En cualquier caso, el tema andaluz. Bueno, evidentemente aquí ya nadie se esconde, ¿no? Ya está claro que van a por Susana, que se nos sigue olvidando que ganó las elecciones, porque a veces se nos olvida que Susana Díaz van a haber unas primarias, seguramente no continúe habiendo ganado las elecciones, ¿no? Lo que ocurre es que los que decían que no se podía pactar y que las mayorías deberían gobernar aunque fueran mínimas por ley, luego resulta que sí podían pactar cuando ellos eran los perdedores, pero sumaban, ¿no? Ese dato a veces se obvia y yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? También para entender un poco mejor qué está pasando dentro del partido, ¿no? Y por qué las tensiones están ahí. Lo que ocurre es que yo creo que esto ya es como la bola de nieve, ¿no? Esto ya es imparable, ¿no? Sí, ya habrá entrado Daniel Pérez, hace poco en Cádiz no sé cuántos alcaldes, en fin, esto va sumando y es evidente que siempre tiene mucha preponderancia en el PSOE, Granada. Y además con esa idea de que es que esto hay que resolverlo, ¿no? Porque si hay un adelanto, como esas tensiones entre Vox, entre la ultraderecha y entre el PP, están ahí en Andalucía. Sí, fijaros cómo lo hacen, ¿no? Todas las agrupaciones, en nuestro caso Daniel Pérez, también la alcaldesa de Archidona y a nivel aquí en Málaga capital, las agrupaciones, lo que piden es un adelanto de las primarias. Ellos siempre pueden escudarse en que no estamos diciendo que vayamos a votar a Juan Espadas. Lo que pedimos es que se escuche la militancia, estos mantras que quedan muy bonitos. Entonces tampoco se podría enfadar supuestamente Susana Díaz porque no están diciendo que la quieran echar rápido, lo que quieren es un nuevo liderazgo rápido, que puede ser el de ella. Entonces ahí es como, están nadando bien y guardando la ropa. Todo yo creo asustado por un hipotético adelanto electoral en Andalucía que yo
a día de hoy lo intuyo lejano, porque Yo no creo lo veo que tampoco. Moreno Bonilla está Se hace afianzando... difícil pensar que lo pueda adelantar, ¿no? Es que Porque yo creo que Moreno Bonilla, que perdió las elecciones y está gobernando de una manera absolutamente legítima, que no quiero insinuar lo contrario, ellos son los que lo ponen en duda, ellos. pero está afianzando su liderazgo a nivel andaluz, se está dando a conocer, era un político muy desconocido, las encuestas le dan un buen resultado. Podía ser arriesgado, creo yo, sin consolidar el proyecto, volverse a presentar y, como decís, como pasa en Madrid, con un Ciudadanos que está con el agua hasta el cuello. Podría haberse abocado a gobernar con Vox, que yo creo que sería un verdadero problema para Moreno Bonilla, conociendo que su figura es bastante templada, ¿no? Entonces yo creo que la amenaza del adelanto electoral es un arma que se usa para justificar el adelanto de las primarias y que lo que hay es un mar de fondo en el PSOE en el que el sanchismo desde las bases está realmente queriendo acabar con el liderazgo de Susana Díaz. Ha traído milagros. Hemos visto a Susana Díaz mucho últimamente por Málaga. Cuando era presidenta no aparecía por aquí. Hemos logrado que venga. está haciendo una gira increíble, Sí, ¿no? sí, Claro. esto es un pequeño milagro. Ella es una animal política, ella Sí. o sea, es de una trayectoria política inigualable, es una política que se crece en la cercanía, que se crece en los conflictos, que maneja muy bien, Que conoce que el maneja PSOE, muy su bien entraña, el partido, los y ella está partidos. viendo la que le está montando y está jugando su arma. Yo me imagino que después de haber ganado unas elecciones andaluzas no se va a bajar del barco tan fácilmente. Claro, se ponen también como excusan dentro del PSOE las encuestas que dicen que necesita el partido un revulsivo, puede ser un candidato nuevo, lo de el adelanto electoral, pero de todas maneras es que es muy pronto, ¿no? Porque Juanma Moreno tendría que explicar muy bien un adelanto electoral, porque es que queda mucho para la cita en cuestión, ¿no? La tesitura de que fuera Susana, de que hubiera elecciones y de que Susana tuviera que pactar con uno o con otro, cuando ya ha demostrado un fracaso, por un lado con Izquierda Unida en su día y después con Ciudadanos, ¿no? Cómo han acabado esos pactos de gobierno de Susana, ha cambiado bastante, porque bueno, lo leíamos hoy, el tema del pacto antitransfugismo en el Parlamento andaluz, que está la cosa como para tensita, y Teresa Rodríguez lanzando en Twitter fascismo, ¿no? Como ha dicho, centralismo o libertad, una cosa así, ¿no? Diciendo como que el partido, ella se ha tenido que ir porque Podemos no le dejaba tener la autonomía andaluza en Andalucía que ella quería, ¿no? Incluso ha llamado fascista también a sus excompañeros, con Sí, este pacto. Es que ella no se quiere encontrar con sus ex. Eso es. Ella no quiere, no quiere encontrarse con sus ex. Pero que el nuevo Podemos en el Parlamento, ahora con Martín Abelarde, Unidas Podemos e Izquierda Unida, sí tendría una oportunidad del pacto, porque en el PSOE la imposibilidad del pacto era Susana Díaz y Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez, anticapitalista y enemiga de la casta, que rompió con Pablo Iglesias cuando Pablo Iglesias llegó al gobierno, ¿no? Entonces yo creo que unas nuevas elecciones, sea Susana Díaz o no, al haber cambiado tanto Podemos, el pacto sería más posible. Ya no sé si las cifras dan, ¿no? Pero el pacto sería más posible. Ya... Perdona que habéis dicho algo de un pacto antitransfugismo. Ayer lo firmaron en el Parlamento sin mirar a Málaga, ¿no? Al Ayuntamiento. Sí, ya. sí, que vale. irradia aquí, dijeron menos Málaga, menos el Ayuntamiento. Pero Diputación, Hoy estaba muy activo esta mañana Juan Casas defendiendo los postulados del equipo de gobierno. Juan Casas habrá estado activo hoy en el Pleno, en la última semana ha estado muy activo en redes sociales, dejándose querer mucho por los partidos de derecha. Yo diría que el PP se le queda corto para la actividad que está teniendo. Necesita más campo ideológico, ¿no? Necesita más preceptos. Sí, porque aparte de hablar de feminazis y contra inmigración y tal, algunos tweets muy cargados que yo creo que está abriendo puertas no solo al Partido Popular, no solo al Partido Popular. No se ha puesto remedio porque no han querido, ¿verdad? Ese transfugismo, ¿no? No se lo toman en serio ese pacto, ni se lo han tomado nunca. Pero vamos, usted ya me lo ha escrito, es un caso de transfugismo. Usted se presenta por una sigla y las deja y no se va a su casa. Todo lo que no sea eso, como la barbaridad de Murcia, la de Murcia, que es una auténtica aberración, ¿no? Entonces, también darle la vuelta, ponerle paños calientes, yo creo que es un tema que me enfada mucho, ¿no? Hoy por hoy la ley electoral española reconoce que se vota a partidos y usted va dentro de una disciplina de un partido.
Y si usted o usted no, si usted no quiere seguir en ese partido y se va, usted se va a su casa. No puede jugar con ese acta. Que perjudica mucho al partido, ¿no? Porque y perjudica a la política en general, y a la perjudica al percepción de la partido, ciudadanía porque sobre la política. El hecho de Juan Casá, o de Unidas Podemos, si queréis, la gente que votó al partido ahora va a penalizar, en su caso, a Ciudadanos porque se le haya ido esta persona. Y a lo mejor Ciudadanos en el ayuntamiento sigue cumpliendo el programa con el que se presentó, pero la imagen de Ciudadanos está totalmente enturbiada porque este señor se haya ido, ¿no? Entonces, realmente sí, se ha firmado ese pacto a nivel andaluz, que también habría que analizarlo porque también tiene una letra pequeña curiosa. Incluso que se enturbie la figura de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, pero no parece que no se enturbie la del PP, ¿no? Que está gobernando con él, ¿no? Tiene toda la La razón. Diputación también gobierna. Eso. Y decían que no era del equipo de gobierno, lleva relaciones externas, ¿no? Claro, y también no es lo mismo, porque muchas veces lo hemos hablado, pues una figura más o menos desconocida, como podía ser Juan Casá, a un partido que hace un fichaje estrella, incorpora a un independiente a sus listas y actúa en calidad de independiente. Entonces dice, bueno, yo he podido votar a este partido porque han fichado tan independiente y atrajo votos. Pero el resto de gente que va en la lista, tú votas, claro, Ciudadanos, PSOE, PP, el que sea, no por esa persona. Eso es así, eso es así. Bueno, vamos a hacer una pausa breve y volvemos enseguida aquí en nuestra tertulia en las luces de la ciudad. Reanudamos nuestra tertulia con Juan Diego Morales y Laura Teruel. Estamos hablando del PSOE, de sus cuitas internas. El otro día vimos también, después de ese pronunciamiento de Daniel Pérez, portavoz municipal, en favor de que se adelanten las primarias, es decir, alineándose con Juan Espada frente a Susana Díaz, vimos a José Luis Ruiz Espejo, al secretario provincial, que no soltó prenda, no dijo lo que los compañeros allí presentes querían arrancarle, que es si está por Juan Espada o Susana Díaz o si está por un adelanto de primarias o no. ¿Qué os parece esta postura? ¿Prudencia? ¿Lealtad? ¿No sabe, no contesta? El niño listo, ¿quién quiere más, a mamá o a papá? Y el niño dice, a mi muñeco. Claro, el muñeco con el que duermo. No sé, un poco, ¿no? Tiene un cargo muy complicado, pero uno no llega ahí si no tiene esa capacidad de nadar y guardar la ropa, como decíamos antes. Claro. Él tiene un cargo institucional, orgánico, dentro del partido también, que yo creo que le exige prudencia. Se está quedando de todas maneras como uno de los últimos bastiones, ¿no?, en cuanto a dirigentes provinciales ya de claramente susanistas o claramente no pronunciado a favor de Juan Espada. Una cosa es lo que yo piense como ciudadana y otra como periodista, ¿no? Y como periodista me gustaría que se posicionara, porque creo que es algo que agradeceríamos, la valentía dentro de una persona tan importante para el partido. Otra cosa es que como ciudadana pues yo entiendo la lealtad a un proyecto de partido en el que se le ha pedido neutralidad, y en eso él está... Pero pues, es que al final hay silencios que acaban siendo clamorosos. Claro. Entonces... Incluso Susana Díaz puede recriminarle a Ruiz Espejo que ese silencio, esa diplomacia no sea un apoyo explícito a ella, ¿no? También, claro, porque esto va un poco por barrio. De todas maneras, nosotros a veces hacemos chanzas que son justas sobre la gente que ve la nueva fe, pero también es verdad que hay componentes, bueno, de gente que ha trabajado con Susana Díaz muchos años y de una amistad personal, y que a lo mejor no quiere escenificar tan crudamente ese cambio, ¿no? Ve que el partido necesita una renovación o revulsivo, pero no quiere ser muy hiriente, ¿no? No sé. Yo creo que ahí podríamos incluir incluso a Dani Pérez, ¿no?, al que tenía cierta afinidad personal con Susana Díaz también, ¿no? Es que Susana Díaz, insisto, no es una política paracaidista, no es una política de nuevo cuño, es una maestra que tiene todas las llaves del Partido Socialista Andaluz. Va a ser muy difícil. Va a ser la candidata de la fase al final. Es fascinante cómo se vuelven los argumentos y los relatos, ¿no? Cómo Pedro Díaz ahora es el que quiere controlar el aparato del partido en detrimento de Susana, que era la que tenía, todas las llaves de todas las puertas. Bueno, también imagino cuando estás ahí la capacidad de adaptación, ¿no?, y de sobrevivir, que yo ya se la doy innata, ¿no?, a los políticos viendo la dinámica de los partidos
en España. El pronóstico es que se va a hasta acelerar los partidos todo que cuando decían sea la que eran elección. no partidos, al final ya vemos cómo están saliendo, ¿no? Que es un partido con la tradición, con el fuste, tan asentado como el PSOE, ¿no? Y con las cosas tan claras, pues funciona así, ¿no? Y los movimientos siempre... Funciona así Hay gente que dice sálvese quien pueda, funciona, ¿no? así hasta cierto punto, que siempre Madrid ha intervenido para, digamos, nombrar o nominar al candidato. Ya lo hizo con Paquita Borgoya, ya lo hizo con Chávez, con Griñán, sí, y ahora pues tiene un favorito o alguien que se presta y está sin duda decidido a implantarlo. Y además que es alguien con buena imagen, alguien con aspecto de moderación también. No sé si soso como... no es soso como Gabilondo, ¿no? Hombre, el otro día me decía un dirigente socialista una pequeña maldad un poco provinciana, pero todos tenemos un poquito de provinciano en el fondo también, ¿no? Decía, no, al final en el PSOE de Málaga nos vamos a matar para poner al de Sevilla, ¿no? Que es también una manera de verlo, ¿no? Si alguien está tentado de alentar esos recelos, también Juanma es malagueño y al final claro, eso se está difuminando, ¿no? Para bien, porque parece que su imagen va creciendo. El peso que tiene el PSOE sevillano dentro del PSOE andaluz. Esto no va a ser el peso que tiene el PSOE malagueño. Claro. Hablamos de... Claro, es que votan los militantes, se nos olvida a veces, por eso decimos Jaén es muy importante, claro, es la que menos población tiene, pero tiene muchos militantes, ¿no? El PSOE sevillano y la provincia de Sevilla es lo que es. Los votos que tiene el PSOE en Huelva no son los que tiene en Málaga, ¿no? Proporcionalmente, donde en cualquier elección En Sevilla se rompió la unanimidad y es donde también lo que ha ejemplificado un poco, ha quitado miedo a alguna gente, ¿no? Que en la propia ejecutiva de Sevilla hubo gente que estaba a favor de un adelanto de primaria. Todos lo hablaban en los mismos términos, ¿no? En el adelanto de primarias, que es el... No quiere decir que sea para votar a espada, porque a lo mejor hay gente partidaria, hay gente partidaria de Susana que dice que lo salde ya, que gane esta mujer y se deje de especular. Entonces incluso puede que haya gente que se encuentre en el mismo punto defendiendo opiniones contrarias, ¿no? Ella tiene más camino hecho. Hay mucha gente, yo creo, que no conoce a Espadas, pero es cierto que estamos hablando de los militantes sí. Otra cosa es que se adelantaran las elecciones y yo creo que si se adelantaran, el PSOE tendría que optar por Susana Díaz porque a Susana ya se la conoce, a Juan Espadas fuera de Sevilla. Del mismo modo que sería una gran travesía si hacen las primarias pronto y las elecciones no se adelantan, ese equilibrio de alcalde de Sevilla, pero ya candidato inspector. Y fuera del Parlamento andaluz. Claro, eso también es un poco ortopédico, ¿no? Esa figura. Sí, eso va a suceder. Bueno, vamos a escuchar al segundo de nuestros columnistas de hoy, que nos va a introducir una nueva clave, seguro, política que comentaremos. Curro Troya. Suenan tambores de guerra. El presidente y vicepresidente de la Junta llevan días afanándose en negar que vaya a tener lugar esa contienda, es decir, un adelanto electoral. Sin embargo, cuando está a punto de terminar la batalla por la Comunidad de Madrid, el run en Sevilla son las supuestas llamadas que estarían realizando dentro de la Consejería de Justicia para conocer la disponibilidad de altos funcionarios ante una posible comisión temporal de servicios. La operativa es la que suele llevarse a cabo para la realización del proceso electoral autonómico, de forma que cualquiera podría decir blanco y en botella. Aunque, conociendo el paño de estos taures, también podría ser solo un amago para poner nerviosos a los adversarios de la bancada socialista en el Hospital de las Cinco Llagas. De un lado, Juanma Moreno podría querer situar el PP andaluz en la estela de la más que posible victoria de Ayuso en Madrid, como de facto ya habría hecho su particular Rasputín con la doble encuesta de GAT3 y el Centro de Estudios Andaluces. De otro, pillaría al PSOE de Andalucía con el paso cambiado y en plena refriega por unas primarias que Susana y su corte, cada vez más reducida, no quieren adelantar. Mejor no hablar de cómo le iría la fiesta al partido residual naranja, que todos los sondeos sitúan hoy fuera de la Asamblea madrileña, o a la ya conocida como ultraizquierdita caínita y cobarde. Con la maniobra, Moreno y Bendodo conseguirían sacudirse temporalmente la agresiva presión que están recibiendo de Génova, la Dirección Nacional de los Populares. Solo faltaría despejar una X de la ecuación electoral, la de Vox. No hace falta aclararles que Andalucía no es Madrid.
El partido de ultraderecha, que está calando hasta los tuétanos en el medio rural andaluz, ha lanzado con paracaídas a Macarena Olona como posible candidata a San Telmo. Pronto sabremos si el run run que hoy les traigo de la capital andaluza era solo eso, un run run, o nos metemos de lleno en esa vorágine de crispación en la que se están convirtiendo los procesos democráticos en nuestro país. Pues ahí estaba Curro Troya dándonos claves e información de sus continuas fuentes y de lo bien informado que está. Parece ese adelanto electoral que no solo lo escribe Curro en un run run o en rumores, ¿no?, sino que parece incluso que hay tendencias o datos que pudieran inducir a eso. ¿Quién sabe? Bueno, mi información no apunta en esas fuentes, pero bueno, ya lo veremos, ¿no? No me gusta la especulación. Lo que sí me llama la atención es, y en eso coincido con lo que decía Curro, es que el Partido Popular andaluz no tiene nada que ver con el Partido Popular, no tiene nada que ver, entiéndanme, con el Partido Popular nacional, la situación en la que se encuentra. Tenemos en Andalucía un presidente que gobierna y tenemos a nivel nacional un candidato que ha obtenido los peores resultados del PP, porque los resultados de Pablo Casado han sido penosos, terribles. Y no son tan malos porque, bueno, no son tan malos, no, consigue hacer una oposición que se escuche, pero los resultados son muy malos. Entonces, ¿hasta qué punto el Partido Nacional puede imponerle al Partido Andaluz sus dinámicas cuando aquí se está gobernando, ¿no? Y en eso sí me recuerda lo que sucede con Madrid. ¿Hasta qué punto, por mucho que Isabel Díaz Ayuso diga, me impusieron a Toni Cantó, tal, ella es una candidata que gobierna? Entonces, frente a estos varones y baronesa, el PP de Madrid un poco acaba entendiendo que no se le puede imponer grandes cosas a la parte del partido que le va bien, como a Núñez Feijóo, ¿no? Entonces, a nivel malagueño, lo vimos hace poco cuando repite Elías Bendodo elegido como presidente del partido. Él quiere poner como secretaria provincial a Patricia Navarro y le dice el Partido Nacional que no, porque ya tiene otro cargo que es incompatible con el cargo orgánico. Y claro, Elías Bendodo y el Partido Nacional Andaluz lo que le dice es: ¿nos queréis imponer a alguien afín o controlado o cercano a Casado, a nosotros, que a nosotros nos va bien, que ganamos en Málaga, que ganamos en Andalucía, darnos autonomía? Y más viendo el follón de Madrid, el follón de Murcia, todo esto ha sido ahora en este mes de abril, y finalmente el partido le ha dado la dispensa a Patricia Navarro para que sea la secretaria todo eso provincial. En un pulso largo en el que otras políticas malagueñas incluso dijeron que se ofrecían, o sea que ha sido muy interesante, pero al final el Partido Popular en Andalucía tiene ahora mucha fuerza dentro del organigrama del Partido Popular Nacional. Entonces yo no creo que tenga muchas presiones a nivel nacional para adelantar las elecciones. E insisto, yo creo que siendo un poco estratega, Moreno Bonilla está bien posicionado, pero el escenario es tan convulso, a Ciudadanos le va tan mal y Vox tiene un previsible crecimiento, que ponerse en manos en este contexto no creo que sea el indicado para que el Partido Popular adelante las elecciones. Además, más para el fantasma. Es que el cirio que se montó en el Congreso de Sevilla del Partido Popular, yo creo que ha sido como lo que ha iluminado, ¿no?, todo, para que ahora se actúe como estás comentando. Ahí había, ¿no?, dos candidatos, digamos, claro, por simplificar. Juanma Moreno intentó meter a otro en liza, ¿no? Y entonces, ya que ya tiene mucha repercusión, ya han tenido que salir de Madrid a decir, esto hay que solucionarlo, ¿no?, esto no puede seguir así. Pues se veía que podía repetirse en otros congresos provinciales, ¿no?, y dar esa imagen, como tú dices, cuando ellos ahora están gobernando, ¿no?, y parece que nada deben enturbiar eso. Además ya tienen ellos bastante con estar enturbiados por el hecho de que están gobernando con Vox, ¿no?, o gracias a Vox, o con los votos de Vox, o llámenle en X, están gobernando con la ultraderecha, que a veces se nos olvida decirlo, se nos queda en el camino, y es la realidad, ¿no?, esta barbarie de crecimiento de un partido que a mi juicio pues va contra todo lo consolidado en la democracia y que en sus planteamientos pues se salta los derechos humanos, que son los derechos reconocidos en la Constitución española, está donde está y puede estar dándole bocado al Partido Popular porque el propio Partido Popular lo ha invitado, ha saltado una línea roja que nunca debería haberse saltado y le ha dicho venid hacia acá en eso y todos los votos. Yo creo que depende más quizás de eso adelanto electoral que de otra cosa, ¿no?, de hasta dónde. Tenemos a mí vos me da la impresión de que está
hace la goma constantemente, ¿no? Pues también amaga, pero luego no retira el apoyo, pero está jugando ahí una estrategia que no favorece a los andaluces ni a los intereses de los andaluces, no nos engañemos. Por eso están también a ver de qué manera pueden absorber, fagocitar, asociarse con Ciudadanos, porque en la medida en que Ciudadanos caiga o desaparezca, también el Partido Popular corre ese riesgo, ¿no? Porque si no tiene mayoría absoluta es que necesita a otras fuerzas. De todas maneras hablaba, y es que cambia todo tanto, leía el otro día que hubo un mes de 2018 donde Ciudadanos tenía la mayor intención de voto en España, sorpaso, ¿no? El sorpaso. Claro, y después, y de la misma manera que Juanma Moreno saca los peores resultados posibles, la mitad de escaños que Arena, pero claro, aquí la cosa es gobernar. La cosa es gobernar. Susana Díaz gana las elecciones, las gana con autoridad y con mayoría, no absoluta, y sin embargo se va a la oposición y puede estar en el fin de su carrera política o de una etapa, ¿no? Entonces, claro, es todo muy voluble. Veíamos el otro día a Juanma Moreno en un restaurante en Sevilla, ese vídeo que se ha hecho viral, sí, la gente pidiéndole playa, pero bueno, parece que lo pedían en un tono cordial. Efectivamente, yo creo que es un vídeo que habrán difundido desde su campaña. Que no votaría jamás al Partido Popular, pero que entiende que, bueno, que a lo mejor el presidente sí que tiene un perfil institucional. Lo llevaría a campaña ese vídeo, ¿verdad? Es que es un vídeo, yo lo he comentado en clase, en el clima tan tenso que estamos viviendo de oposición, que podemos ver el caso de Madrid, cómo se chilla, cómo ha habido incluso agresiones. Aquí al presidente, la gente en el restaurante, ¡presidente, a la playa! Que a mí me encanta, pues yo creo que es mejor reclamar así, con alegría y sin acritud, ¿no? Sin duda. Entonces me parece que le viene bien al presidente y le viene bien a los que criticaron. Pero desde luego se está consolidando su figura, que era muy desconocido fuera de Málaga. Y también podían decir en el PSOE los partidarios de Susana por qué iba a adelantar Moreno Bonilla las elecciones para quitarme a mí. Pues porque soy su mayor rival, soy la rival a la que más teme. Entonces lo puede usar también en su favor. Si la adelantáis me vais a quitar o estáis intentando quitarme, cuando Moreno Bonilla quien me tiene miedo es a mí, dirá Susana Díaz, ¿no? De todas maneras, yo pensaba al principio que quizás la pandemia o la gestión de la pandemia y el hartazgo y las medidas se podrían llevar por delante muchos liderazgos. A lo mejor ocurre, pero la gente tiende a refrendar esas gestiones, ¿no? Porque Illa, ministro de Sanidad, fue el más votado en Cataluña. Y parece que en Madrid se va a imponer Ayuso, que es la que ha gestionado allí la pandemia. Y parece que Juanma también se consolida. Se puede llamar gestionar a eso, pero sí, bueno, se puede llamar, pero digamos es la que ha estado ahí, ¿no? No deja de ser un fenómeno curioso, ¿no? Muy interesante. Porque en España somos yo creo que tenemos que ser críticos, que no lo veo mal, pero hemos sido muy críticos con la gestión de la pandemia, pero luego cuando toca el momento de votar se valora los liderazgos fuertes. Yo creo que pasa en todas partes también, porque en Alemania el liderazgo de Merkel es férreo y ya no se va a presentar más, pero si se presentara arrasaría, ¿no? Y si lo comparamos con otros países en los que las limitaciones han sido menores, la valoración de los líderes ha sido peor, ¿no? Trump ha perdido las elecciones en mitad de la pandemia. Entonces, bueno, por compararnos en el caso europeo, que yo creo que nos vemos más reflejados, creo que casi todos los políticos que han estado gestionando la pandemia, con muchísimos errores, pero evidentemente muchos aciertos, saldrían reforzados, porque por muchas críticas que le hagamos, en el fondo hay una valoración, y yo creo que el caso de Illa es el apabullante, como los medios dijeron, lo quitáis del ministerio porque lo ha hecho fatal, y se fue a Cataluña y obtuvo unos resultados estupendos. Además, con todos los gurús diciendo que él era el mejor candidato, ¿no? Y también podría ser más criticado. Dentro de 2 meses puede que estemos aquí hablando de las elecciones catalanas. Seguro, vamos. Sí, es probable. ¿Cómo sigamos es probable, así? Sí. Bueno, vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a Málaga capital. Esta mañana hubo pleno, se habló del asunto, pero es un tema que viene siendo recurrente y que ya salió a principio de semana. ¿Qué hacer con los terrenos del Cortijo de Torres? Ya saben, los anexos al Palacio de Feria y los terrenos de la propia feria, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que hubo una propuesta un poco más difusa de Marisa Agustín Duy del PSOE de hacer allí lo que llamaban una city, ¿no? Una zona de oficinas, empresas y tal. Ahora el proyecto del alcalde lleva edificios de oficinas, sí. algún suelo hotelero, y Daniel Pérez lo ha calificado de faraónico.
Bueno, es un adjetivo que está un poco de moda también. Sí. ¿Qué hacemos? Entonces no sé cómo veis. Son terrenos golosos porque están ya céntricos, sí. Pero claro, la feria tampoco puede estar muy alejada porque si no, no va nadie, ¿no? Pero ahí es verdad que podría haber un hotel, una ampliación del Palacio Ferias. Es una cuestión complicada por el uso mismo que tiene actualmente, por lo que has comentado, primero el uso prioritario, que es el de feria, ¿no? Y segundo por la ubicación, ¿no? Ahí eso crea una tensión. Yo desde luego no sabría decirte ciertamente qué es lo mejor o lo peor para esa zona. Lo digo con toda sinceridad. Hombre, hay cosas que se han puesto sobre la mesa de que realmente compatibilizar un uso de negocio, un uso de oficina con un uso de feria, aunque sea solo el de feria temporal, parece complicado, suena raro, suena... No me acuerdo quién lo describíamos gráficamente, creo que eran no sé si era de Izquierda Unida, pero el tablo de memoria decía, o sea, tú imagínate esa oficina un día de feria, ¿no? No. Claro, sí. Era llevarla al extremo, pero era para ponerte en evidencia que realmente hay una complicación con lo que se quiere hacer. Luego lo de faraónico, no, evidentemente cualquier gran actuación que quieras hacer en Málaga, se ha hablado de soterrar la parte desde la estación hasta la Malagueta, o cuando se habla de esto, poner el adjetivo faraónico es fácil, pero es que si de verdad que es una gran... Ese proyecto es el que más se le ha puesto. Claro, si quieres hacer realmente una transformación de algo y presentas un proyecto, si tú me lo cimentas bien y si económicamente es viable, yo no puedo decir que sea faraónico. Es decir, hay que ser también un poco más de no jugar con las palabras tan fácilmente. Sí, o de proponer alternativas, ¿no? Claro. Porque quizás lo de soterrar todo eso desde la Plaza de la Marina, creo, hasta el paseo. Eso sí. Eso sí es un poco... Faraónico, favor, sí, vamos a decirlo. Faraónico, sí. Me gusta también. Eso es decir, cubrirlo, ¿no? Y hacer un túnel. Sí, el concejal de urbanismo, Raúl López, estuvo aquí y decía que el Palmeral y el parque están a la misma cota y ya el Paseo de los Curas está un poco por debajo, entonces que soterrarlo sería relativamente fácil, bueno, ¿no? Pero bueno, ¿por debajo cuánto? Pero ¿Dos cuartas? Sí. Bueno, yo no tengo mucho cálculo, pero me parece que ahí habría que hacer una obrita buena, que no echa una riate. En cualquier caso, que esas propuestas van en los... Te quiero decir que esas propuestas van en los programas electorales, por ejemplo, el de soterrar IVA, y la gente mayoritariamente ha votado el programa electoral del Partido Popular, te quiero decir, el de Francisco de la Torre. Entonces, que luego no es fácil, yo sé que no es nada fácil, ¿no? Hombre, que hacemos tampoco parece muy fácil eso lo que comentáis, de que convivan, ¿no? Porque el proyecto del PP llevaba como unos edificios que tienen unos zócalos que se pueden dedicar a casetas de feria, pero claro, un poco raro, ¿no? El presidente de la Federación de Peñas, Manuel Curtido, la Federación de Peñas, que tiene mucho que decir en el desarrollo de la feria, a priori no recibió con mucha simpatía, podemos decir, esta propuesta del alcalde, ¿no? Y claro, si a las peñas ya les parece regular, que son las que tienen más que opinar, yo me imagino... Tenemos muy cerca de aquí la feria, es un terreno muy grande y que se usa muy poquitos días al año. Realmente se ha convertido en una zona céntrica y es cierto que está desaprovechado, salvo los domingos para el rastro, ¿no? Pero hacer oficina ahí, yo paso mucho y cuando se monta la portada de la feria, que ojalá pudiera ser este año también, se tarda un mes en montar y un mes en quitar. Entonces, no es solo los 10 días que las oficinas tendrían que cerrar, sino las dificultades del tiempo de montar de la feria y de retirar los caricoches, ¿no? Tal vez oficina a mí personalmente no me parezca el uso más normal o más evidente. Se ha decidido en el Pleno que se va a apelar al Consejo Social e intentar obtener una decisión más consensuada, porque Málaga sí necesita espacios grandes. Lo hemos hablado con el auditorio del puerto, que es que hace falta. Entonces, a lo mejor algún tipo de espacio que dé continuidad al Palacio de Feria u hotelero. Sí, ampliar el palacio, ¿no? La sala máxima son 1000, creo. Eso nos impide celebrar algunos congresos. Bueno, simplemente en eventos de la facultad, o sea, no de la universidad, de la facultad, eso se llena. A nivel de la ciudad se desborda fácilmente. Sean normales otra vez y el Palacio de Feria vuelva a funcionar, volveremos a pensar que necesita ser ampliado. No sé si las oficinas Mira, son... en esto de las oficinas pongo un ejemplo. Esta televisión en la que estamos está relativamente cerca de los terrenos de feria, ¿no? Yo quisiera que viniera ahí a las 8 de la mañana un día de feria y lo que se encuentra uno ahí
Yo aparco por aquí. En eso. Yo aparco cuando voy a la feria con los niños, Y lo que se voy a las encuentra 7 de la uno- tarde, aparco por aquí. Lo que se encuentra uno ahí por las mañanas. Lo que se encuentra uno ahí, Complicado, de personas y de cosas. Y de cosas. Sí, de ¿no? cosas, ¿no? Entonces, Claro. tener la oficina ahí encima, todavía más cerca, que ya digo que esto está relativamente... Y es una pena, ¿no? Cómo Claro. se queda esto, ¿no? Sí. Lo que Después está de cada claro es que hay noche un de debate feria. sobre qué hacer con esos terrenos, Sí, claro, porque más es que el una debate idea siempre clara. está- Están en desuso Sí. y si ahora lo atravesamos es como una película Sí, sí, da- melancólica de un país arrasado por una pandemia, Mad Max. todas las matas ahí crecidas y Sí, tal, sí. que está en desuso 300 y tantos Sí, días sí. al año, ¿no? Muy bien, pues Juan Diego Morales, muchas gracias. Nada, ha sido un placer. Laura Teruel, muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Bueno, yo abandono la tertulia, me voy a nuestra barra a compartir un Málaga, a charlar un rato de entrevista con Jaime Aguilera, que es el presidente de la Fundación del Cementerio Inglés, que nos va a contar cómo está ese enclave tan cargado de encanto, tan romántico que está pasando por apuro a cuenta de su financiación. Voy para allá, hasta ahora. Bueno, pues después de nuestra tertulia estamos ya aquí en la barra para compartir un Málaga, como hacemos cada semana, para charlar, para conversar en torno a asuntos de Málaga. El de hoy muy apasionante. Tenemos con nosotros a Jaime Aguilera, que es el vicepresidente de la Fundación del Cementerio Inglés de Málaga. Jaime, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Bueno, del Cementerio Inglés vamos a hablar, pero antes vamos a contar un poco su historia, su atractivo, lo mucho que encierra, pero antes de nada está en apuros, ¿no? En apuro económico, en apuro financiero. Sí, por desgracia sí. La pandemia, pues lógicamente ha hecho que no lleguen visitantes extranjeros. Nosotros, la mitad de nuestros visitantes son extranjeros, muchos europeos, americanos. Entonces esa entrada ha desaparecido, la entrada del turismo nacional nos ha afectado muchísimo y sobre todo también eventos culturales que hacíamos mucho, pues hemos tenido que suspenderlos, y también incluso los colegios y los institutos que iban mucho por las mañanas, porque además teníamos visitas en español y en inglés, y esas pues también todas las actividades extraescolares se suspendieron. Conclusión, los ingresos han bajado. Ahora está cerrado, Ahora ¿no? solo abrimos los fines de semana, de lunes a viernes está cerrado, solo abrimos sábados por la mañana, domingos por la mañana. ¿Cuánto necesita el Cementerio Inglés para mantenerse? Hombre, si me hablas de inversiones, el cementerio tiene una potencialidad impresionante. Ya estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Málaga, que nos ha prometido que nos va a ayudar para un nuevo jardín memorial. Tiene unas tremendas potencialidades. Pero si me hablas de gasto corriente, es barato. O sea, nosotros con unos 3.000 euros, 3.500 mensuales, podemos abrir todos los días. ¿Quién lo financiaba hasta ahora? Nadie, nosotros. Solo las aportaciones, Las aportaciones, interesadas, privadas. teníamos 3 vías de financiación, las que te he dicho de entrada y de eventos culturales, las donaciones, el crowdfunding, y hay alguna gente extranjera que hace sus donaciones y después que sigue siendo un cementerio. Eso claro. Es importante que lo sepa Málaga, porque cualquier malagueño... No solo para protestantes. No, está abierto a todo el mundo. Esa ha sido una de las grandes esencias del cementerio, su tolerancia, su apertura a todo el mundo. Entonces cualquier malagueño, de hecho, tiene los precios y tiene la opción en nuestra página web, se puede ir, puede encargar o se puede reservar y puede pagar un columbario. Y esa es una de las vías llamadas a ser más importantes de financiación, la vía funeraria, ¿no? Ahí hicimos un jardín vertical, bueno, que el primero que le gustó mucho fue a Romero Esteo, que cuando falleció, nuestro dramaturgo más famoso, sí, está allí, ha sido uno de los primeros que tiene su columbario en el Cementerio Inglés, que siempre tiene esa imagen, ¿no? Como Jorge Guillén, de tolerancia, de apertura, de... Sí, además un rincón, bueno, aparte de las características propias de un cementerio, pero
de un jardín, de un espacio bucólico, la avenida Pries, para los pocos que no lo sepan, ¿no? Entonces está el compromiso del ayuntamiento. ¿Alguna institución más se ha interesado? ¿Podemos ver pronto abierto todos los días el cementerio para pasear? Esperemos. Hay alguna institución que se ha puesto en contacto con nosotros, estamos en conversaciones, pero todavía no se ha cerrado nada. Entonces tenemos que seguir cerrados fines de semana. Esperemos que por poco tiempo, también si se abre la movilidad, pues también empezarán a llegar más visitantes, entonces pues nos podemos arriesgar a abrir, pero abrir para que no vaya nadie supone un gasto que al final redunda. Ya se estaban haciendo allí lecturas dramatizadas y eventos culturales, ¿no? Sí, de hecho hemos tenido mucho éxito con las óperas. Hemos hecho 5 óperas que a los 10 minutos estaba la entrada agotada. Y entonces, bueno, Don Giovanni, que además era espectacular, ¿no? Porque de las propias tumbas salía Don Juan, ¿no? Don Giovanni, y esa ha tenido mucho éxito y la verdad es que se agotaban entradas, pero ahora no teníamos permiso de sanidad para hacer ese tipo de eventos públicos. Ya se han puesto en contacto con nosotros las compañías porque están muy interesados y esperemos que este verano podamos retomar esa actividad musical, de ópera, de conciertos de jazz, en ese jardín, ¿no? Porque siempre una noche de verano en el jardín inglés siempre es muy apetecible. Y insisto que se agotan las entradas enseguida, porque tampoco tenemos un aforo muy grande, ¿no? Claro, pero además, lo hablábamos antes, tiene esa simbología del lugar un poco de la Málaga más abierta, más tolerante, más culta, más engarzada con la tradición de liberal en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, para mí es el valor añadido más importante del cementerio inglés. O sea, los 200 últimos años, los 2 últimos siglos de Málaga no se entienden sin el cementerio inglés. Yo, por ejemplo, te doy un dato que siempre suelo dar. Los últimos 3 lemas que hay en el escudo de la ciudad de Málaga y que se han puesto en el siglo XIX y XX, la muy benéfica, la muy hospitalaria y la primera en el peligro de la libertad, están directamente relacionadas con el cementerio inglés. Porque allí está Robert Boyle, que acompañaba a Torrijos en su aventura. Allí está el Joseph Nobel, lo que pasa es que los malagueños pues ya lo convierten en el Hospital Noble. Nadie dice Hospital Nobel. y allí está todos los marineros de la fragata Gneisenau, que en diciembre de 1900 naufraga y que el auxilio de los malagueños provoca la ayuda del pueblo alemán en el puente de los alemanes y al mismo tiempo provoca que esté muy benéfica en el escudo de la ciudad. O sea, que allí está la historia de una Málaga que a mí es la Málaga que me apasiona, que es una Málaga abierta al mundo. Allí hay 20 nacionalidades distintas, todas las religiones del mundo, todo el tipo de escritura. Poeta Jorge Guillén, por ejemplo. Poeta Jorge Guillén, que precisamente lo que te he dicho antes, que quiere enterrarse en el cementerio inglés porque es la idea del cementerio marino, tolerante, donde un agnóstico como él está a gusto enterrado. Gerald Brennan, que no quiso nunca ser enterrado allí, todo hay que decirlo, pero después de 20 años dando vueltas en la piscina de Formol de la Universidad de Málaga, de la Facultad de Medicina, ya lo pusieron allí, pero él donó su cuerpo a la ciencia. Sí, la que quiso ser enterrada allí es su mujer, Gay May Woolsey. Autora de Málaga en llamas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un libro precioso, que lo vendemos allí. Otra cosa que hemos hecho, que ha tenido mucho éxito, es que los libros relacionados con personajes que están allí, con la historia de Málaga relacionada con el cementerio inglés, los vendemos en la casita, en la Gay House, que decimos, y la verdad es que la gente lo compra mucho. El libro de Marjorie, por ejemplo, un libro precioso que cuenta la historia, un librito que cuenta la historia del cementerio inglés, también se puede adquirir en la misma entrada del cementerio. Incluso se presentan allí libros que puedan tener alguna relación colateral con el cementerio, ¿no? Como el de Ian Gibson, ¿no? Sí, Ian Gibson lo presentó allí. Yo personalmente también he presentado allí algún libro y algún libro de algún historiador, y hace poco presentamos un número muy bonito de la revista Jávega, que es el cementerio inglés y el mar, porque hay muchos elementos marineros, y sí, estamos abiertos a cualquier tipo se ha hecho un congreso internacional de cementerios, se ha hecho allí porque el cementerio inglés además forma parte de la Asociación Europea de Cementerios Históricos. O
sea, hay una ruta europea. Por darte un dato, en Málaga está el cementerio inglés, el cementerio de Casa Bermeja y el cementerio de Sayalonga. Turismo funerario. Sí, se llama necroturismo. Necroturismo. El de Casa Bermeja es muy bonito también. Hay un libro precioso que es La Vuelta al Mundo en 80 cementerios. Que son, siempre y cuando no se quede uno en uno y regrese a casa. Claro. Y entonces en ese libro, porque ya te digo, el autor recorre los que él considera 80 cementerios más bonitos del mundo. Ahí está el cementerio inglés de Málaga. En esa vuelta al mundo en 80 cementerios. Entonces, bueno, yo creo sinceramente que es un patrimonio que tenemos los malagueños, que la Fundación Cementerio Inglés de Málaga es una fundación andaluza, que es otra cosa que siempre hemos tenido que destruir, ese mito de que si es territorio británico. No, porque el origen, entonces. El origen es que como no se pueden enterrar los católicos, los no católicos no tienen derecho a ser enterrados en un cementerio católico, estamos hablando de la España intransigente de Fernando VII, hay un cónsul que incluso ha estado con el mismo Nelson, que es William Marr, que le pide al gobernador civil de Málaga, Ansó, le pide unos terrenos para poder allí enterrar a lo que son los protestantes. Entonces había un cementerio, incluso Víctor Heredia, que es un gran estudioso del cementerio inglés, habla de que incluso hay un cementerio anterior, que es el cementerio de la Caleta. Sobre ese cementerio pues se le dona un terreno al consulado británico. Entonces, sobre esos terrenos se construye lo que es el actual cementerio. Primero un cementerio primitivo, que además es muy... la gente le gusta mucho y es muy conocido, porque es un cementerio de conchas marinas. Es todo un cementerio de conchas marinas. Entonces, después ya y el resto es un jardín, donde toda la colonia extranjera en Málaga, que es muy numerosa, que ahí se entierra el primer cónsul sueco en Málaga, que es John Boleyn. Después se convertirán en los Boleyn, que parece una familia malagueña toda la vida, pero es un sueco que viene aquí como... Nosotros éramos la segunda ciudad con el cuerpo consular más grande después de Barcelona. O sea, Barcelona, Málaga. Todo ese movimiento del puerto, de la ciudad abierta al mar, que provoca una población extranjera muy numerosa, su alameda particular es el cementerio inglés de Málaga. Ese paseo, ese jardín, es el que conoce Hans Christian Andersen cuando viene a Málaga y considera que el sitio que más le ha gustado de España es el cementerio inglés. De hecho, pide ser enterrado, pero después su familia... Lo llega a pedir, pero su familia no le hace caso. Hans Christian desea ser enterrado en el cementerio, justo al revés que llega el Brennan. Llega el Brennan, no quiere y está. Hans Christian Andersen sí quiere, no está. Otro que pidió también, que hemos descubierto, es Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez pasea por una calesa en dirección a sus amigos Prado y Héctor Aguirre, quiere ir a verlo al Palo, él va hacia la zona de la Caleta, de Pedregalejo, y le gusta mucho qué es aquello, se fija. Y hay varios escritos con él que escribe: quiero reposar para siempre bajo la sombra de un algarrobo, y se refiere al cementerio inglés. O sea, hay muchos personajes, la verdad, que han tenido esa atracción por ese trocito de tierra. ¿Cuál es tu favorito? O tumba favorita, por decirlo de alguna manera. Es muy difícil, porque hay muchas que me gustan. Tenemos a Annie, que es muy famosa, que es una joven que tiene una escultura muy bonita junto al lado de la capilla. La tumba de William Marr, de ese cónsul, es muy espectacular. Y personajes muy desconocidos que a mí me gustan mucho, que no tienen tumbas aparentemente bonitas, una tumba normal, pero que me gusta el personaje que está allí enterrado, ¿no? Por ejemplo, Desmond Bristow. Desmond Bristow es un oficial de la inteligencia británica que en la Segunda Guerra Mundial es uno de los artífices que ahora se estrena la película de la Operación Carne Quemada, que despista a los nazis de si van a entrar por Sicilia por Sicilia o por Nápoles. Despistan, y es uno de los artífices de esa operación que cambió la Segunda Guerra Mundial. Este señor se jubila y se viene a vivir a Periana, y cuando muere, termina en el cementerio inglés. Pero tiene un libro que es apasionante, es un columbario, eso ya es columbario, esta es la zona nueva, pero cuando yo descubrí quién era Desmond Bristow, pues la verdad es que me gustó mucho. O un buzo, hay un buzo que es uno de los buzos más importantes de la historia del ejército británico. Nosotros tenemos 4
soldados muertos en combate en la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso es raro, porque estamos en Málaga. Sí, es raro, sí. Pero claro, son operaciones del ejército británico contra Rommel, en la zona del campo de Gibraltar, que terminan muertos en playas de Estepona o de Marbella, y terminan allí, en el cementerio inglés. Entonces, o sea, está documentado casi la historia de casi todos, ¿no? Y muchos son apasionantes, increíbles. Y muchos nos quedan por descubrir. Son 1000 personas. Y yo te puedo hablar que en cuanto que empecemos a escarbar, están allí mucha gente. Me gustó mucho que está un tal William, hasta que yo, que siempre he visto que el castillo de Bilbil, de Benalmádena, Sí. que suena árabe, Sí. Bilbil, Sí. no es de árabe nada. Lo empieza a construir William padre, un norteamericano, no lo termina, y ese William es el que está en el cementerio inglés, y lo termina su hijo, que es William Jr., y los Williams son Bill. Castillo de Bill. William Bill. and William. Claro. Tremendo, curioso. Yo pensaba que era árabe, no tiene nada de árabe, es norteamericano. Bueno, pues seguro que nos ha alumbrado a todos y a tantos espectadores sobre esa historia, porque claro, son mitos que están ahí asentados. Bill, eso es árabe, ¿no? Sí, Y nada. tiene Yo nada mismo, que yo ver. lo pensaba, hasta que descubrí que no tiene nada de O sea, que árabe. hay todo un trabajo por hacer todavía de Sí. documentación y de Sí, historia y de todo, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, que queda mucho trabajo. Y en vuestra mayor ambición, ¿querríais que estuviera bien financiado también por lo público Claro, y hacer allí fundamental. un jardín y un sitio de cultura, ¿no? Claro, Lo máximo. exactamente. Tiene que ser un referente sin abandonar lo funerario, porque su esencia tiene que ser un referente cultural en Málaga, como estamos haciendo los conciertos, las presentaciones de libros y las posibilidades que te he dicho. Nosotros al norte hay una calle que el propio alcalde nos ha dicho que esa calle está ciega, realmente está en el planeamiento como una calle, pero no lo es, porque está cegada por ambos lados. Eso cedido, que nos han prometido el ayuntamiento que nos la cede, ahí se puede hacer un mirador, porque está en la parte alta, Claro. un mirador precioso con un sitio abierto también para hacer lo que queramos. Pero claro, eso necesita mucha financiación, evidentemente, llamémosla público-privada, pero nosotros por nosotros mismos no podemos, necesitamos la ayuda de instituciones públicas y privadas, las que Claro. sean. También puede ocurrir que haya un desconocimiento, ¿no? Aunque el cementerio inglés se ha convertido un poco también en un género. Muchos compañeros de la prensa, hemos hablado antes fuera de cámara de Alfonso Vázquez, La Opinión Sí, de Málaga, sí. Pablo Bujalance, Málaga, y mucha gente escribe, Sí. pero es un poco desconocido. Si la gente supiera más, ¿no? Yo Esa pienso que es divulgación desconocido, se comprometería más, a lo mejor. Sí, yo pienso que todavía hay un grado de desconocimiento importante en los malagueños, o sea, los ingleses o los alemanes que residen en Málaga lo conocen todos, pero los malagueños en sí, que está en su tierra, sigue siendo un gran desconocido. Insisto, tanto en la faceta de una visita cultural o de un paseo por un jardín, como la faceta de que allí pueden reposar sus cenizas si es su deseo. En ese doble aspecto, yo creo que no hace falta todavía hacer una campaña de información y de decir que ahí está a disposición de los malagueños. ¿Crees tú que también es un punto de desidia por parte de Málaga, que tiene muchas cosas a medio hacer o a medio terminar o a medio promocionar? Va un poco con nuestro carácter esto de Hombre, yo creo que tener Málaga- semi-abandonar algunas cosas. Nos hemos sacudido eso un poco, ¿no? Pero Sí, hombre, eso nos pasa a todos, ¿eh? Yo he ido a Alcazaba porque ha venido alguien de fuera y le he tenido no que hay más enseñar remedio que Alcazaba. enseñársela, ¿no? Entonces eso nos Cierto. pasa a todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco Málaga ha dado un salto vertiginoso en lo cultural, en la referencia cultural, y a ese carro prodigioso que ha dado Málaga en los últimos años, al que se tiene que subir el cementerio inglés. Claro, Y lo yo ves complementario de la oferta que hay ahora, ¿no? No, totalmente. Nosotros debemos de estar en la agenda y en la ruta cultural de Málaga, de todas. ¿Qué tipo de visitantes recibís cuando estaba anteabierto para todas las actividades que realizáis, culturales, etcétera, o el simple paseo? Hablamos de que a lo mejor no iban muchos malagueños, pero No iban muchos malagueños, ¿verdad? Iban, pero al mismo nivel que madrileños, por ejemplo. Madrileños. O sea, el mismo nivel de madrileños que de malagueños. Y si hace si divides todo el público, casi la mitad extranjeros. O sea, muy conocido en el extranjero el cementerio inglés, a tanto que la mitad de los extranjeros, o sea, la mitad de los visitantes son extranjeros.
Claro, la literatura que ha generado y muchos autores que son extranjeros también ha propiciado que se conozca, ¿no? Se informan. Se informan y ellos ven los sitios que pueden visitar y hay muchos que, con lo que hemos dicho antes, que hay un necroturismo. Yo personalmente también ya es que tengo de formación, cuando voy a una ciudad o cuando voy con mi mujer, llegamos a una ciudad, nos gusta ir, a los dos nos gusta ver de los primeros sitios el cementerio. Hay un autor que ha escrito El cementerio de los ingleses, que lo vendemos allí, que ha tenido Torres, es un periodista de Madrid, y él dice que lo primero que visita una ciudad es el mercado y el cementerio. No me parece... Las cervecerías tampoco están mal. Pero hay muchas en los mercados. En los mercados hay muchas ahora, sí. Un modelo sería quizá el cementerio parisino de Père Lachaise, donde son grandes avenidas jardinadas y hay tantísima gente allí célebre, ¿no? Yo fui antes al Père Lachaise que a la Torre Eiffel, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es delicioso pasear por allí, Es descubrir la cantidad de gente. Me encantaría compararme con ese cementerio, sí, porque hombre, para empezar mucho más grande mucho y más una grande, referencia como el de la Recoleta de Buenos Aires o el de Colón, de La Habana, son cementerios enormes. Nuestro cementerio es muy modesto, ¿no? Pero eso también le da un encanto. Sí, eso le da mucho encanto, que sea más pequeño, más manejable, ¿no? ¿Y en España ha hablado alguno de...? En España tenemos que también son BIC, son bienes de interés cultural y forman parte de la ruta europea de los cementerios. El de Málaga es BIC, es bien de interés. En Málaga solo el cementerio inglés. El cementerio inglés, Casa Bermeja y Sayalonga. Son bien son bienes de interés cultural y forman parte de esa ruta europea. Claro. Después está el de Monturque, en Córdoba, el de San José, de Granada, y después pues grandes cementerios, el cementerio de Montjuïc, muy famoso, en Barcelona. El cementerio de San Fernando, de Sevilla. ¿No lleva aparejado el ser BIC con una mayor implicación de las instituciones, que por el hecho de serlo pues se impliquen más? No. Por desgracia, lo declaran y lo dejan morir, valga la redundancia. Yo promoví personalmente esa declaración, que tengo que reconocer que se hizo muy rápido, pero que a nosotros nos ha llevado, hoy por hoy, una tranquilidad de que allí nunca se va a construir, de que eso está protegido, ¿vale? Eso es lo que se pretendía, pero luego son más inconvenientes. Nosotros no podemos tocar nada sin un permiso de cultura y al mismo tiempo no ha supuesto ninguna subvención, ninguna ayuda, nada. Solo que cualquier movimiento tenemos que pedir permiso, eso, y que tenemos que abrir un día a la semana gratis durante 4 horas por el hecho de ser BIC. Eso es lo que nos ha llevado el ser BIC. Hoy por hoy lo veo casi como más inconvenientes que ventajas, pero bueno, ahí está, siempre te da un prestigio ser bien de interés cultural y te protege urbanísticamente, eso es cierto. Muy bien, Jaime Aguilera, pues un placer charlar sobre el cementerio inglés. Muchas gracias por estar aquí. Siempre a tu disposición. Ojalá, invito a todos los malagueños a que lo visiten. A que lo visiten. Ojalá haya noticias pronto de que las instituciones han decidido implicarse en la financiación y que ya el cementerio inglés no pasa por apuro y se convierte en ese espacio también cultural y de paseo de los malagueños, ¿no? Eso espero, que los malagueños lo disfruten y siempre está abierto y siempre es muy agradable pasear, leer. Es un sitio que a los que lo visitan les gusta, entonces pues ahí está, a disposición de todos. Muy bien, muchas gracias. A ustedes muchas gracias también, gracias por su complicidad, por acompañarnos esta noche aquí, como cada semana, en Las Luces de la Ciudad, en 7 Televisión. Gracias por su complicidad de nuevo. Cuídense. Hasta luego.